Hola a todos. Estamos esperando a Marta para poder hablar del viaje de la libélula. Ya está por aquí. Hola Laura, Hola, ¿qué tal, Marta? muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, preparada Sí, para la entrevista. preparada. Es un poco raro. Hemos vuelto a las presentaciones online. eh, Vaya, sí, sí. pero bueno, de Bueno, momento es una manera, ¿no? También de poder hacer llegar las novelas y también la figura sí, de los autores a gente que antes igual si hubiéramos hecho solo una presentación en Barcelona, pues exacto. no podríamos haber hecho, ¿no? No podríamos haber llegado a todos los demás. Así que bueno, vamos a ver el lado positivo. Sí, sí, tanto. Las nuevas tecnologías nos ayudan un poco a difundir la cultura y las novelas, así que fenomenal. Muy bien. Pues bueno, vamos saludando, se está uniendo más gente, así que vamos a dejar como un margen. Eso sí que es como la parte presencial, ¿no? Que hay que dejar unos 5 minutos para que se vaya conectando la gente. Ujú. A esta hora pues hay muchos directos, así que bueno, pues habrá muchas más posibilidades de que la gente pues esté viendo otras cosas. Nosotras estaremos aquí durante un ratito Muy bien. y es la presentación, bueno, lo voy repitiendo, aunque hemos puesto el título del directo, que es la presentación del viaje de la libélula de Marta Gracia Pons, y hoy estamos presentando por primera vez la novela de Marta en Instagram y luego, bueno, intentaremos hacerlo también de manera presencial, a ver si nos dejan. Sí, sí, sí. Esperemos que sí. A ver Sí. si hay suerte. ¿Y tú qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿qué tal estás? ¿Cómo has vivido, bueno, lo de antes, lo de ahora? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, el confinamiento fue duro para todos, pero hay que decir que yo soy una persona muy casera y que por lo tanto no me ha costado eso de no salir a la calle, ¿no? Que supongo que hay gente que es más inquieta y necesita salir, ¿no? Y despejarse. Yo en este aspecto pues me gusta más estar en casa, leer, escribir y mira, me ha venido bien un poco para el tema de la inspiración y de la escritura para ponerme un poco las pilas para la siguiente novela, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay mal que por bien no venga dentro de lo malo de la situación. Y Muy ahora, bien. bueno, ahora al menos pues ya estamos un poco dentro de la normalidad, entre comillas, y bueno, esto es nuevo para todos, claro, evidentemente las otras dos novelas anteriores pues pudimos hacer presentación todo como habitualmente y esta vez pues bueno, experimentaremos con una nueva, las nuevas tecnologías, ¿no? Que ya está bien también. Sí, de hecho, o sea, primero el viaje de la libélula lo íbamos a publicar en mayo, es una de las novelas que se vio un poco confinada en el sentido de que de verdad se quedó ahí como atrapada en el almacén casi o en imprenta y Sí. ahora, bueno, pues la estamos retomando ahora. ¿Cómo fue, digamos, la sensación de cuando te decimos, mira, pues de momento no se va a publicar, nos veremos en octubre? Hombre, pues claro, la ilusión que tenías, ¿no? Ya te habías hecho una idea de que en mayo pues se iba a presentar. De hecho, es verdad que no, tampoco lo había publicitado por las redes sociales, ni lo había dicho solo a la familia, ¿no? Y amigos, pero bueno, al fin y al cabo también hay que considerar que no era una buena época para hacer algo así, ya que pues la gente entre que tampoco hay ánimos, tampoco sabías muy bien cómo hacerlo, ahora porque ya nos hemos habituado a este sistema, ¿no? De Instagram y de las redes sociales, pero antes, claro, lo suyo era pues hacer una presentación presencial, luego el tema de la firma de ejemplares y bueno, ahora ya que estamos un poco más habituados, pues tenemos la alternativa y la verdad es que dentro de lo que cabe, pues yo creo que está funcionando bastante bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal llevas las tecnologías? Porque hemos estado, ¿no? Un poco el confinamiento nos ha permitido investigar un poco más. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, el confinamiento ha ayudado en el hecho de que hemos podido, bueno, los escritores, yo creo que hemos tenido un poquito de más tiempo libre para poder trabajar en nuestros proyectos y en mi caso, pues yo también tengo un trabajo aparte y este parón pues me ha servido para, bueno, para poner en orden mis ideas y aunque hay gente que sí que es verdad que ha dicho que quizás no con este confinamiento no ha podido inspirarse más porque incluso no hay gente
que necesita salir para poder ordenar sus ideas. Yo en mi caso, pues mira, me ha servido para pensar nuevos formatos, nuevas tramas, nuevas historias, documentarme y la verdad es que, bueno, bien, dentro de lo que cabe he podido adelantar bastantes cositas. Bueno, y antes de hablar de tu siguiente novela, que entiendo que has estado investigando durante todos estos meses, vamos a hablar del viaje de la novela, el viaje de la libélula, perdón. Marta es una autora muy joven, creo que es la autora más joven que tenemos en el catálogo de Maeva, si no me equivoco, pero ya es la tercera novela que publica con nosotros. La primera es Agujas de papel, la segunda es El olor de los días felices y ahora El viaje de la libélula. Marta es historiadora. Por lo tanto, sus novelas son novelas históricas con un trasfondo de historia, evidentemente, pero también de viajes y diferentemente, o sea, en función de las novelas, hemos hablado de moda, en la primera en Agujas de papel, de publicidad en El olor de los días felices y de joyas en este caso. ¿Cómo nace tu inspiración? Es decir, cuando empiezas lo que estabas comentando, ¿no? Que durante estos meses has empezado a investigar. ¿Cómo te surge la idea con Agujas de papel la moda, luego la publicidad, luego las joyas? ¿Cómo es tu proceso, digamos, de creación? Bueno, yo siempre lo primero que hago es buscar una época que a mí me llame la atención y que a mí me guste. Yo soy historiadora, pero bueno, soy especializada en época contemporánea y sobre todo el siglo XIX, siglo XX, principios, pues es lo que más me apasiona. De hecho, el modernismo es uno de los movimientos que a mí me atrapa y que por lo tanto intento, ya veis como en Agujas de papel, que está ambientada en Barcelona en pleno auge del modernismo, como ahora en El viaje de la libélula, pues bueno, es un movimiento cultural que a mí me llama mucho la atención y que intento explotarlo bastante en mis novelas, ya que, bueno, creo que es la época más esplendorosa de la ciudad de Barcelona. Y por lo tanto, pues bueno, una vez que ya tengo la época pensada, pues intento coger aquellos temas que quizás no han sido tan desarrolladas en otras novelas, porque, bueno, por ejemplo, en Agujas de papel el tema de la moda, pues claro, la gente incluso no sabía, ¿no?, que había existido el mundo de la moda, de las pasarelas, de las modelos a finales del siglo XIX. Luego el tema de la publicidad en El olor de los días felices, pues creo que tampoco se ha hablado suficiente a lo largo de la historia. Sí que es verdad que hoy en día conocemos, ¿no?, los entresijos que hay detrás de la publicidad, pero no en los años 20, y entonces pues me apetecía pues dar a conocer un tema que la gente desconoce y cómo pues las primeras mujeres publicistas entraron en ese mundillo. Y luego en El viaje de la libélula, pues el tema de la joyería, que bueno, el Art Nouveau o el modernismo aquí en Cataluña, pues como ya he dicho previamente, pues estuvo en una época muy esplendorosa ahora a finales del siglo XIX y bueno, me apetecía hablar de la joyería porque creo que sí que se ha hablado mucho de los diamantes, etcétera, pero no concretamente en esta época, ¿no?, y del modernismo, y cómo pues bueno, cambió y trastocó todas la joyería tradicional hasta ahora, ¿no?, en ese momento, y bueno, pues quería relatarlo en una historia y que la gente conociera un poco más de este tema. Y bueno, yo voy haciendo preguntas porque es cierto que me he leído la novela, me la leí en su momento, pero me la he vuelto a leer para hacer el directo contigo. Y la he leído en el fin de semana. Como ahora en Madrid no podemos salir mucho, pues ya para leer. Entonces, bueno, tengo una serie de preguntas, pero también aviso a todos que todas las preguntas que queráis hacerle a Marta, yo las voy leyendo, las voy apuntando, o sea, que todo lo que queráis preguntar sobre El viaje de la libélula, que ya está en librerías, o las anteriores novelas, pues aquí estamos, y Marta para contestaros. Entonces, bueno, volviendo a los escenarios, sobre todo de tus novelas, siempre empiezas en Barcelona. En las tres empiezas en Barcelona, pero luego nos llevas de viajes, nos llevas de unos viajes además muy interesantes, algunos más lejanos y otros más cercanos, para hacer esos viajes con tu imaginación. ¿Cómo lo haces? ¿Es puramente imaginación o evidentemente es documentación?
Bueno, yo como soy historiadora, pues evidentemente me gusta describir los lugares fielmente a la realidad histórica en la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo una serie de herramientas que me han ayudado para poder conformar esta descripción. Sobre todo yo me valgo de hemeroteca, bueno, pues noticias, artículos en todos los idiomas, porque evidentemente, como bien dices, no solo hablo de España, ¿no? Sino que también me voy a países extranjeros y sobre todo diarios de viajeros que, bueno, pues que viajaron a esos lugares en esa época y que me ayudan mucho para a la hora de describir las ciudades, de cómo era, etcétera. Hay gente que me dice, pero por ejemplo, ¿tú has estado en Filipinas? Porque en el olor de los días felices, pues hablamos de Filipinas. Pero claro, es que yo les digo que no tienes por qué estar en ese lugar para describirlo, porque de hecho estamos hablando de un periodo histórico antiguo, es decir, por mucho que yo fuera ahora a Filipinas, pues probablemente no tendría nada que ver con las Filipinas de los años 20, ¿no? Y así con todos los lugares que relato en mis novelas. Por lo tanto, pues lo más importante es eso, es la documentación y tratar de ser lo más fiel posible a la realidad y relatarlo para que todos, ¿no?, creamos estar en ese lugar mientras leemos. Y en este caso, bueno, Barcelona lo tenías más de cerca porque vives cerca de Barcelona y aparte retratas dos épocas distintas. Es una Barcelona de principios del siglo XX, de 1905, a partir de ahí y luego unos cuantos años después, y la Barcelona del 1940. O sea, son dos épocas totalmente distintas. ¿Cómo retratarías, ¿no? ¿Cómo es el contraste entre esas dos ciudades y esas dos sociedades? Y también luego veremos las dos protagonistas. Sí, de hecho, uno de mis objetivos con esta novela era precisamente, ¿no?, demostrar este contraste entre ambas ciudades, que es la misma ciudad, pero están ambientadas en dos épocas distintas y cómo las circunstancias históricas de ese momento pues hacen que tú veas esa ciudad de diferente forma. Por ejemplo, Elsa, que es una de las protagonistas y que ella está en el periodo de principios del siglo XX, cómo se encuentra en una Barcelona, bueno, en auge, ¿no?, dinámica, llena de esperanza, de esplendor. Había muchos lugares lúdicos para, sobre todo los grandes cafés, para que la burguesía y los intelectuales pudieran estar en tertulia. Entonces, digamos que es una ciudad que está es una época que está entre 1888, que es una de las grandes exposiciones universales que se producen en Barcelona, y la exposición de 1829, pues en esa etapa es la etapa, ya te digo, más donde Barcelona pues brillaba más, ¿no? Estaba a la altura de las grandes capitales europeas. Entonces, en contraposición a esta, pues vemos la Barcelona de la posguerra, ¿no?, en los años 40, de la mano de Blanca, que es la otra protagonista, y cómo, bueno, pues tenemos una Barcelona alicaída, llena de desarraigo, de tristeza, de dolor, primero por lo que ha surgido, por lo que ha provocado la guerra civil y luego por la dictadura franquista, y cómo pues Blanca absorbe, ¿no?, estas circunstancias en su propio carácter y en su propia personalidad. Y entonces, pues bueno, es curioso ver, ¿no?, pues estas dos épocas de la mano de las dos protagonistas y cómo su forma de ser pues está influenciado a través de estas circunstancias históricas. Incluso lo retratas un poco a través de la publicidad, ¿no? O sea, el tema de la publicidad, porque entiendo que cuando te documentas hay muchos carteles, ¿no?, de la época y que influencian un poco en la sociedad. Entonces quería leer un pequeño párrafo porque haces referencia y dices, en las fachadas se veían carteles y tabloides que anunciaban productos, fármacos y concentrados de bajo coste, que prometían una mejor alimentación a un precio más asequible. Pastillas de caldo, chicles, palos de regaliz, polvo de tomate, etcétera. Es decir, son publicidades de productos mucho más baratos que luego vemos incluso en la parte de 1940 todo lo contrario, ¿no? La publicidad pues de aperitivos y de productos de moda. Como eso entiendo que lo veo en tu documentación, ¿no? Exacto, sí. Y yo, como ya te he dicho que la hemeroteca es mi principal aliada,
y allí pues me encanta ver los anuncios, ¿no? que se publicitaban en aquella época, porque para mí la publicidad, obviamente, después de haber escrito El olor de los días felices, pues tiene mucha importancia para mí porque considero que es una forma de conocer pues las costumbres, ¿no? Las modas, incluso la mentalidad de aquella época y cómo un cartel podía influenciar, incluso persuadir, ¿no? A toda una sociedad. Y por eso yo siempre en todas mis novelas trato de reflejar esa publicidad, porque considero que es importante conocer pues incluso las marcas, ¿no? ¿Qué marca de cigarrillos fumaban o qué marca de bebidas tomaban por aquel entonces? Y así te haces una idea, pues como tú bien dices, de cómo estaba esa sociedad. En el caso de principios de siglo, pues bueno, todo el mundo estaba pletórico porque era una buena época, y en cambio en los años 40 cómo se publicitaban productos asequibles para engañar al hambre, ¿no? Como el caso de las pastillas Maggi o de los chicles o la regaliz, etcétera. Entonces, bueno, la publicidad para mí es muy importante, la verdad. Antes de hacer una pregunta que nos ha hecho Libros por Doquier, vamos un poco a pasar también, ese es el escenario, es uno de los escenarios de la novela, pero en realidad las protagonistas, que son las mujeres fuertes que siempre vemos en tus novelas, que van contra los estereotipos de sus sociedades, son Elsa y Blanca, ¿no? Que como las dos épocas también tienen dos personalidades muy distintas. Son mujeres que quieren luchar contra la sociedad, contra los obstáculos, tanto de internos en sus familias como en la sociedad. ¿Qué nos cuentas de Blanca y de Elsa? Pues mira, Elsa es una mujer, bueno, es alegre, es atrevida, es valiente, es una mujer que tiene mucha seguridad en sí misma y que, bueno, tiene su objetivo es pues conseguir ser una joyera reconocida. En cambio, Blanca es todo lo contrario, tiene un carácter más inseguro, tiene más miedos, bueno, no es tan alegre, tiene más tristeza, pero yo todo esto bueno, lo asocio a los acontecimientos vividos cada uno en su época. Es decir, Elsa vive entre algodones, forma parte de una familia burguesa, por lo cual no le falta de nada. Además, es más joven que Blanca, por lo tanto, todavía no ha tenido experiencias en la vida que la hayan podido marcar negativamente. Y además, pues lo que decíamos, vive en una época en la que no ha habido guerra y todo va bien. Sin embargo, Blanca es más mayor que Elsa, ha vivido desengaños, ha vivido pérdidas, ausencias y sobre todo la desgracia de la guerra civil. Por lo tanto, yo creo que la época en la que han vivido pues han marcado su carácter y su forma de comportarse ante la vida. Y Blanca y Elsa pertenecen a la familia Amat, que es una de las familias más importantes de la joyería de Cataluña, y tienen pues una relación que veremos a lo largo de la novela a partir de qué momento se establece y cómo se va desarrollando. Es un poco el hilo conductor para ir alternando las dos épocas, las dos ambientaciones y las dos protagonistas. Pero ambas pertenecen a la misma familia y ambas tienen han tenido una relación peculiar con su padre. Es decir, muchas veces hablamos de la relación madre-hija, ¿no? Siempre hablamos de madre-hija porque quizás sea lo más fácil, ¿no? Cuando dos figuras femeninas muy fuertes. En este caso es cierto que en una de las dos hay una relación entre madre e hija muy fuerte, pero quizás, o en mi punto de vista por lo menos, la que les marca sobre todo es la relación de padre e hija. ¿Cómo estableces este punto de vista? Pues bien dices, normalmente lo que tú dices siempre se suele dar importancia a la relación madre-hija, pero en este caso los dos padres, el padre de Elsa y el padre de Blanca, son los dueños de la joyería Amat y que justamente ninguno de los dos tiene descendencia masculina. Por lo tanto, para aquel entonces se consideraba un problema porque era como una mujer no puede heredar el negocio familiar, ¿no? Y más cuando se trataba de una joyería. Entonces, vemos como los dos padres se lo tomarán de diferente manera, tendrán una visión distinta. En el caso de Alfred, que es el padre de Elsa, perdón, bueno, él sinceramente considera que su hija, subestima a su hija por ser mujer y porque considera que no tiene la habilidad o las herramientas adecuadas para hacer joyas típicas Amat. Aunque sí que es verdad que le dará una oportunidad para demostrárselo. Sin embargo, Miquel Amat, que es el padre de Blanca,
bueno, no tiene tantos prejuicios, quizás porque ha tenido a su hija mucho más tarde y porque ha vivido ya los años 20, la Segunda República, en la cual pues la mujer empieza a ser más emprendedora y a tener, estar un poquito más al mismo nivel que el hombre, por así decirlo, entre comillas, y entonces pues Miquel acepta que su hija empieza su carrera de aprendizaje en la joyería y le da su oportunidad y confía en ella. Entonces vemos como dos mentalidades distintas en los dos padres, pero también marcadas un poco por los acontecimientos históricos, ¿no? Y cómo cada uno tiene sus prejuicios en función de lo que de cómo se ha educado y de lo que ve a su alrededor. Y aún así son dos mujeres muy avanzadas, ¿no? A sus tiempos, a cada una en el suyo. Son mujeres que, vamos, van por delante de muchos, sobre todo que tienen como mucha fuerza, ¿no? Por luchar contra esos obstáculos. Pero es verdad que cómo era, ¿no? La relación entre las mujeres y el trabajo, sobre todo. O sea, seguramente habrás visto en la investigación muchos casos, ¿no? De mujeres que no podían ejercer su trabajo. Exacto, o sea, estamos en una época, en la época de Elsa, por ejemplo, en la que la mujer, pues obviamente estaba relegada al ámbito doméstico y que por lo tanto era impensable que una mujer pudiera estar al frente de una joyería, ya que, bueno, siempre se le consideraba intelectualmente inferior, ¿no? Que al hombre. Y qué decir en la época de Blanca, que estamos en la época de la dictadura franquista, en la cual existía una sección femenina que incluso hacía un servicio social obligatorio que consistía en que las mujeres debían aprender pues las tareas domésticas, a ser una buena esposa. Entonces, evidentemente, pues el tema de que una mujer pudiera ser artesana u orfebre, pues no estaba bien visto. Pero sí que es cierto, yo siempre digo que siempre hay mujeres adelantadas a su tiempo, mujeres emprendedoras, mujeres valientes, que luchan por tener su espacio en aquellas épocas tan duras. Y en Elsa y Blanca pues son el ejemplo, ¿no? De este tipo de mujeres que existieron, aunque pues no le pongamos nombre y cara. Y luego me ha hecho mucha gracia porque, bueno, yo soy italiana, entonces, claro, hay cosas de la posguerra española que no conozco bien, ¿no? Como evidentemente tú puedes conocer. Entonces, por ejemplo, el tema de las revistas femeninas, que hoy en día pues tenemos miles y tenemos acceso a todas, pero en su momento, pues claro, había una revista femenina española que no recuerdo cómo se llamaba, y por ejemplo Marie Claire, que era como la revista que llegaba y era como la moda en absoluto, todo lo que había fuera, mientras que aquí la censura, claro, incluso lo que se veía en las revistas era totalmente distinto a lo que pasaba fuera de España. Exactamente, sí, la que tú dices moda y hogar, bueno, había un sinfín, ¿eh? Un sinfín de revistas, pero es verdad que pasaban por la censura y que pues las fotografías, ¿no? Las mujeres que aparecían en esas fotografías pues eran muy recatadas, tenían que aparentar pues el ideal femenino que, como hemos dicho antes, estipulaba la sección femenina. Y por lo tanto pues el tema de faldas, escotes, etcétera, estaba muy vigilado. Y luego además que todo lo que aparecía en esas revistas tenían que ver con el ámbito doméstico, pues como, bueno, trucos de belleza, pero también de limpieza, de cocina, etcétera, etcétera. Todo lo contrario a Marie Claire u otras revistas extranjeras, pues que tenían un aire más moderno y las mujeres pues tenían un papel un poco más relevante que en España. Aunque tampoco tanto, pero sí que es verdad Ya. que la dictadura franquista, pues evidentemente, pues afectó considerablemente a la lucha femenina y al movimiento feminista. Incluso Blanca, cuando quiere volver a reabrir, ¿no? A darle otra vez la oportunidad a la joyería Amat, se fija en la revista Marie Claire y ve todas las joyas que llevan las actrices de Hollywood, que en realidad eran copias. Entonces ella intenta hacer las copias, ¿no? de los diamantes, de los brillantes de antes, pero que la burguesía en ese caso, pues y ahí se veía la diferencia, ¿no? Que no eran ya ricos como antes, pero aún así querían mantener las apariencias. Entonces no les parecía bien llevar unas copias, ¿no? Todo ese contraste que bien describes entre la burguesía y la pobreza, todas las apariencias, la dignidad, eso está muy bien llevado.
Sí, sí, claro, es que en aquella época, pues bueno, en aquella época y en muchas, ¿no? La apariencia, sobre todo para una sociedad, una clase social afín al régimen franquista que quería dárselas, ¿no? De importantes porque, bueno, querían diferenciarse de de las clases más perjudicadas o de los trabajadores o incluso de los que iban en contra del régimen franquista, pues necesitaba aparentar a través del lujo, a través de las joyas y eran pues muy conservadores, ¿no? Entonces las joyas de aquel entonces, mientras que en toda Europa pues se respiraba otro aire un poco más moderno, aquí en España pues joyas volvieron a ser tradicionales, de oro macizo, que llamaran la atención, que fueran muy grandes, ¿no? Y con recargadas, con diamantes, etcétera, cosa que en la época de Elsa pues fue todo lo contrario, ¿no? Que hablamos del Art Nouveau, que es un arte que era más humilde y más centrado en el diseño y en el simbolismo de la pieza y no tanto en el valor del material que se usaba. Exacto, y ese contraste se ve claramente, ¿no? En las dos sociedades y en las dos protagonistas hasta cierto punto, porque Blanca sí que quiere hacer un homenaje a su prima, a Elsa, de la que recibe unas joyas enviadas por no sabemos quiénes, y no lo vamos a desvelar tampoco ahora para que la gente se lo pueda leer a gusto, pero sí digamos que la recepción de esas joyas modernistas del Art Nouveau hechas por su prima Elsa son un poco el punto de partida de toda la novela. Y vemos sobre todo cómo Elsa crea esas joyas, esas nuevas formas en inspiración a la naturaleza, la importancia de la naturaleza, de los animales, de los insectos en este caso, como la libélula. Es una inspiración que ella ve constantemente a su alrededor y también me ha gustado mucho porque de dónde nace el título, ¿no? O sea, ella empieza a hablar de libélulas y tú nos puedes decir bien dónde, en el parque gay de Barcelona. ¿Cómo haces esa mezcla, digamos, de inspiración entre el Art Nouveau, los parques, Gaudí, etcétera? Vale, mira, el Art Nouveau, bueno, se le llama así, sobre todo en Francia y en Bélgica. Aquí en España se le conoce como modernismo, pero es lo mismo. Entonces, el Art Nouveau surge porque, bueno, los artistas quieren romper con el pasado y quieren, pues, libertad a la hora de crear y hay una explosión de la fantasía, es decir, todo el mundo quiere crear cosas fantasiosas y sobre todo se inspiran en la naturaleza, en las formas orgánicas, formas femeninas, formas sinuosas. Entonces los insectos, las hadas, las ninfas, todo eso triunfó y por lo tanto todo el mundo en aquella época, tanto en joyería como en pintura, incluso en arquitectura, podemos observar estas formas típicas del modernismo. Entonces, el caso de la libélula es primero porque se trata de un insecto y como hemos dicho, pues ellos se centran se inspiran en la naturaleza. Pero aparte de eso también porque el modernismo le gustaba mucho lo exótico, sobre todo las culturas orientales. Y Japón, por ejemplo, tuvo mucho protagonismo en aquella época. Todo el mundo se quería comprar kimonos y les gustaba mucho el arte oriental, etcétera. Y de hecho Japón se le conoce como la tierra de las libélulas. Y para ellos, para esta cultura, la libélula tiene un simbolismo y es que significa renacimiento, significa un cambio de mentalidad, una forma de empezar de nuevo. Entonces, como los modernistas le dieron tanto protagonismo al simbolismo en la joyería, no tanto, como hemos dicho antes, al material que se utilizaba, por eso todos sus diseños tenían algún símbolo importante. Por eso la libélula se convirtió un poco en la insignia del Art Nouveau, porque primero por la belleza, ¿no? de sus colores, de sus formas y después también por lo que simbolizaba. Entonces para Elsa, que ahí está, exactamente. Sí, para Elsa la libélula siempre la acompañará en todas sus decisiones, en todos sus cambios de etapa, siempre la acompañará el vuelo de una libélula por ese significado y ese simbolismo. Y en el Parkway, que es lo que me estabas mencionando previamente, pues es donde ella ve por primera vez la libélula, ¿no? Y es la que le hace un poco pues salir hacia adelante y querer ser la joyera que siempre ha querido ser. Y el Parkway
tiene también sus simbolismos, y es que Gaudí fue bueno, el que hizo la arquitectura modernista, y el Parc Güell simboliza precisamente pues este choque, esta ruptura con el pasado, esta fantasía, y es la unión entre naturaleza y simbolismo. Entonces, por eso quise representar el Parc Güell como esta metáfora, ¿no? Y esta simbiosis con Elsa y sus ganas de prosperar en el Art Nouveau. Muy bien. Y antes de pasarnos al siguiente escenario, que es Amberes, en Barcelona hemos dicho que en este caso es la familia Amat, pero te inspiras en realidad para recrear esta familia a una familia importante de joyeros, que es la familia Masriera. ¿Qué nos cuentas, digamos, de los hechos históricos de esta familia? Uh-huh. Correcto, yo me inspiré en la familia Masriera, que es una familia de joyeros muy importante en Barcelona. De hecho, todavía existe su tienda. Antes estaba en la calle Ferran, en el barrio gótico, pero ahora está en Passeig de Gràcia. Y bueno, la familia Masriera fue concretamente uno de ellos, Lluís Masriera, que rompió con todos los estereotipos que hasta ahora existían en la joyería tradicional. Él, bueno, tenía una larga tradición de familias dedicadas a la orfebrería, sus tíos, sus padres, sus abuelos, todos ellos se dedicaban a la orfebrería, pero en 1900, cuando llegó de un viaje a París, decidió pues fundir todas sus piezas de su establecimiento y empezar de cero. Era un negocio que le iba muy bien, de hecho era una de las joyerías más populares de Barcelona, pero ¿por qué decidió hacer algo así? Pues resulta que en su viaje a París había conocido a René Lalique. René Lalique es el máximo exponente del Art Nouveau, fue un joyero muy conocido y fue él el que empezó un poco con el tema del Art Nouveau, de las joyas inspiradas en la naturaleza, las libélulas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues cuando llegó aquí a Barcelona Lluís Masriera, que estaba encantado por lo que había visto, pues decidió empezar de cero y empezar a crear joyas al estilo Art Nouveau. Y en su taller, pues inventó una nueva técnica, que es la llamada esmalte Barcelona. Y bueno, es una cosa compleja. De hecho, es una técnica de las más difíciles en orfebrería y que prácticamente hoy en día muy poca gente sabe aplicarla. Y es el tema de las alas de los insectos, hacerlas en una joya para que quede absolutamente translúcido y que incluso se puedan observar hasta los nervios de esas alas. Es una técnica muy complicada y que él pudo hacer y por eso se convirtió en un joyero muy reconocido. Y entonces, pues Elsa Amat está inspirado en Lluís Masriera, en su versión femenina, y en cómo pues rompe también con estos estereotipos y se lanza a un nuevo movimiento hasta ahora poco conocido, hasta ese momento. De hecho, hay un pequeño homenaje a René Lalique en la novela que también es es muy entrañable, ¿no? Que haces como guiños a toda la parte histórica. Y Elsa, efectivamente, pues es la que viaja a Amberes, es la que nos hace viajar para ir a trabajar un poco todo lo que nos estás contando, ¿no? Toda la parte de orfebrería, de perfeccionar un poco sus técnicas, que yo no sé si tú has ido a algún taller porque lo describes a la perfección. Entiendo que también es parte de la investigación que has hecho o conoces a algún joyero, te has entrevistado con joyeros para conocer al detalle toda la técnica. Sí, aparte de eso, también, bueno, me he empapado porque, claro, el problema no es saber cómo se hace la joyería de ahora, es que estamos siempre en lo mismo, ¿no? Es saber cómo se hacía la joyería de ese momento, porque evidentemente han ido evolucionando las técnicas, hay maquinaria nueva que ya te hace las joyas incluso en serie, ¿no? Entonces, lo importante es conocer cómo era entonces. Por lo tanto, bueno, me he empapado de manuales de aquella época en los que se hablaban de cómo se realizaban las piezas, pero claro, no piezas cualquiera, sino piezas del Art Nouveau, porque es lo que nos interesa, ¿no? Hemos dicho que habían técnicas distintas. El Art Nouveau utilizaba el cloisonné, utilizaba el pliqué à jour, el esmalte Barcelona, es decir, técnicas que utilizaban esmalte para colorear las piezas y que eran muy difíciles de hacer. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que yo nunca he sabido, vamos, yo de joyería no, son muy bonitas, pero nunca he sabido todo lo que había detrás.
y cómo, gracias a esta novela, pues me he empapado mucho de sus técnicas y para poder ser lo más fiel posible a cómo se realizaban por aquel entonces. Y bueno, pues creo que más o menos se ha podido comprender el proceso, aunque es complejo, pero el material y las herramientas que utilizaban por aquel entonces. Claro. Y sí que es cierto que por un lado vemos en Barcelona todo lo que es el contraste vamos, del principio del siglo con luego la pobreza y la desolación, también un poco de la posguerra. O sea, aprendemos mucho sobre lo que es la historia de Barcelona, sobre la guerra civil. En Amberes aprendemos sobre otras cosas, es decir, sobre lo que era la relación de Bélgica con Sudáfrica, de cómo la explotación de las minas, de las expediciones que se hacían. Me gustaría mucho que nos contaras un poco de esa relación de Bélgica con las joyas y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años, incluso, bueno, ahora luego hablamos del rey Leopoldo, pero primero vamos a hablar un poco de Amberes y su relación con las joyas. Bueno, realmente Leopoldo II es protagonista de esta historia porque él era el rey de Bélgica y sin él no se hubiera hecho todo lo que se produjo con las joyas. Entonces, bueno, Bélgica, sobre todo Amberes, que digamos que es la capital de los diamantes porque es la ciudad donde se hace la compra y venta de diamantes. Bueno, pues Leopoldo II, a finales del siglo XIX, en 1885 más o menos, se convierte en el propietario exclusivo del Congo. O sea, él previamente había enviado exploradores, colonizadores, etcétera, para descubrir el territorio. ¿Por qué? Porque le interesaban los recursos naturales que había en ese país, sobre todo el caucho, el marfil y, por supuesto, los diamantes. Entonces, pues bueno, él se convirtió en el propietario, no el Estado, sino él mismo, como rey, se convirtió en el propietario y lo explotó de una manera, pues supongo que algo sonará, bueno, pues esclavitud, utilizó mano de obra esclava para poder explotar todos estos recursos, incluso pues mucho maltrato, como por ejemplo, son cosas muy crueles, pero fue así, ¿no? A los niños les cortaba las manos para, si los cogía robando, pues les cortaba las manos para que ya fueran inútiles toda su vida, etcétera. Hay miles, ¿vale?, de anécdotas de estas tragedias y de estos maltratos que sufrieron los congoleños por parte de él, bueno, él presencialmente no, pero de todo su ejército y de todas sus fuerzas. Y hasta que en 1908 pues el Estado belga ya no pudo ocultar más todas estas atrocidades y decidió pues quitarle las tierras, bueno, quitarle no, comprarle las tierras a Leopoldo II porque le dio millones y millones de francos a cambio de esas tierras y las gobernó el Estado belga. Y entonces a partir de ahí digamos que se empezó a colonizar, porque era una colonia, pero de forma un poco más humana, intentando hacer escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, que las minas de diamantes pues se convirtieron por eso Amberes se convirtió en una de las ciudades más ricas, ¿no? Porque tenían ahí todos los diamantes que se producían en el Congo y también en las minas de Sudáfrica. Y de hecho su amante, que era una niña básicamente, tenía 16 años, 17 creo, que es Blanche de la Croix, la llamaban la rey del Congo, la reina del Congo. Exacto. Sí, Leopoldo II, tuvo una reina, tuvo una mujer, pero murió y entonces a partir de ahí conoció a Blanche de la Croix en un prostíbulo, ¿vale? O sea, la chica tenía 16 años, él tenía 65 y bueno, se enamoró de ella y ya la colmó de caprichos, de lujos, o sea, bueno, de hecho los belgas no la veían con buenos ojos porque temían que lapidara la fortuna de los belgas, ¿no? Porque, bueno, le compró mansiones por toda la costa mediterránea, palacios, bueno, tenía todo lo que quería, entonces le apodaron despectivamente la reina del Congo porque gracias, ¿no?, a toda la fortuna que se había hecho en ese país africano, pues ella podía disfrutar de todos esos lujos que tenía. Y luego también describes muy bien todo lo que es el barrio judío de Amberes, que eran los judíos los que sobre todo sabían trabajar los minerales, los diamantes, y de hecho Elsa va a trabajar con los Levitt,
que tendrán un papel muy importante en toda la novela, y ahí es donde, ¿no?, se forman un poco, se forma ella, y entiendo que era también parte de la investigación que viste un poco cómo vivían, porque describes muy bien su cultura, su gastronomía. Entonces, bueno, entiendo que tampoco has estado en contacto con judíos, por lo menos no de esa época. También, ¿cómo has hecho para investigar? Bueno, pues lo que decimos, a través de hemeroteca, de bibliografía, de viajeros que explican un poco las anécdotas, etcétera. A ver, sí que es verdad que la cultura judía tampoco ha evolucionado tanto, o sea, tampoco ha cambiado tanto. De hecho, yo hablo un poco de las costumbres de de los judíos ortodoxos. Entonces, hablamos de una cultura muy conservadora y que, por lo tanto, religiosamente sus costumbres siguen siendo las mismas y siguen haciendo las mismas ceremonias, ¿no? Pero sí es verdad que en Amberes hay un barrio que se llama el barrio de los Diamantes, y que allí la cultura judía, los judíos eran los que bueno, trabajaban los diamantes en bruto que llegaban de las minas de África. Entonces tenían sus talleres y allí pues elaboraban las grandes joyas, y entonces, como hemos dicho, pues se convirtió en una ciudad en la que, si querías un buen diamante, pues tenías que ir a Amberes y comprárselo a estos judíos que sabían tallar los diamantes a la perfección. Entonces Elsa pues decide de la mano de uno de los grandes talladores de diamantes judíos, pues emprender su aprendizaje en este ámbito y convertirse pues en una mujer más experimentada en la joyería. Y antes, Libros por Doquier, nos preguntabas si te había resultado sencillo o difícil encontrar todo lo que buscabas en las hemerotecas. Bueno, hay que decir que no es fácil, hay que saber buscar porque, bueno, hoy en día, por suerte, tenemos mucho material digitalizado. Entonces, claro, las hemerotecas de aquí, pues sí, puedes acceder presencialmente, pero claro, hay otras hemerotecas de otros países que evidentemente pues no puedes ir por la cuestión que sea. Entonces, digitalmente la verdad es que hoy en día tienes mucha oportunidad para poder echar un vistazo a todas las noticias, a todas las anécdotas que sucedieron en épocas pasadas, y la verdad es que, bueno, mira, hay que decir la verdad, las nuevas tecnologías, Internet, la digitalización, todo esto nos ha facilitado mucho el trabajo a los escritores, porque tenemos, bueno, tenemos a golpe de solo encender el ordenador, por así decirlo, ¿no? Todas estas valiosas historias que de otra manera pues quizás no sería más difícil encontrarlas. Así que, bueno, pues mira, una cosa positiva. Luego, bueno, si alguien más quiere hacer preguntas, yo puedo, o sea, yo me he leído, la tengo muy fresca, muy reciente la novela, tengo muchas cosas, pero, o sea, sobre todo porque es cierto que te engancha, son 400, no sé cuántas páginas son en total, 460, creo. 50 más o menos, sí, 450 y 60, justo, 460 páginas, y la verdad que te las lees muy, muy a gusto, porque es cierto que estás en Barcelona, estás en el principio del siglo, pero de repente estás en Barcelona en 1940, viajas a Amberes, conoces toda la parte de la orfebrería, de los judíos, de toda la relación de, pues eso, del rey Leopoldo con las minas. Ves todo a través de los ojos de Blanca y de Elsa, tienen hay amor también, hay amor y pasión, que eso también hay que decirlo, es una novela histórica que tiene todos los ingredientes, siempre la parte del amor, no siempre tiene que haber amor, pero es cierto que sin hacer ningún spoiler, es cierto que son dos mujeres muy fuertes que no se van a dejar como abatir, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. No, son dos mujeres que, pese a estar en dos épocas distintas, creo que las dos comparten una misma visión de futuro y de progreso. Son dos mujeres independientes que tienen claros sus objetivos. Sí que es verdad que una un poco más optimista, la otra es más pesimista por las circunstancias que les han tocado vivir, pero las dos quieren luchar por realzar Joyerías Amat, por convertirse en las herederas y en llevar el negocio a lo más alto. Entonces, creo que, bueno, yo siempre me ha gustado, ¿no? Poner al frente de la novela a una mujer, y en este caso no es una, sino que son dos, y creo que bueno,
que a la gente que le guste un poco las novelas históricas y además pues el modelo femenino de cómo la lucha de la mujer en una época en la que no era fácil perseguir tus sueños y convertirte en una mujer trabajadora, etcétera, pues creo que le puede gustar El viaje de la libélula. Sí, aparte de la novela histórica, que es evidentemente una novela histórica con toda la ambientación que hemos contado, es una novela con mujeres fuertes, pero también es una novela para viajar, es decir, Sí. viajas en el tiempo, por supuesto, pero también viajas pues a Barcelona, los que no vivamos ahí, viajas a Bélgica, viajas de alguna manera a Sudáfrica, viajas a la Costa Azul, porque hay también una parte de la novela que se desarrolla ahí, sobre todo cuando se entrelazan las vidas o las historias de Elsa con el rey Leopoldo y su amante. Y también pues viajamos a París. Entonces todo esto también es una parte con todos los escenarios y con todas las ambientaciones, cultura, gastronomía, o sea que por un lado también es una novela de viajes, ¿no? Sí, sí, correcto. De hecho, a mí me gusta, pues, no solo hablar de la ciudad en la que yo vivo, sino también, o de ciudades en las que culturalmente estamos más acostumbrados, ¿no? Porque lo tenemos más cerca, sino también hablar de otras culturas, quizás un poco más exóticas. Bueno, en este caso son europeas, pero es verdad que quizás la gente desconoce cómo era aquella ciudad en aquella época y yo creo que aparte de Amberes, en la que retratamos un poco el tema de los judíos en el barrio de los diamantes, ¿no? Y cómo tallan las piezas, yo creo que también otro de los escenarios que es importante es Cap Ferrat, que es en el sur de Francia, en la Costa Azul, como bien decías, y yo creo que es bonito el retrato que se hace sobre todo de la burguesía o de la aristocracia extranjera que pasaba los veranos en la Costa Azul, en los grandes hoteles, disfrutando de las playas, de las vistas, ¿no? Y bueno, creo que es una manera de viajar a otra época sin movernos del sofá y hacernos una idea de cómo disfrutaba, bueno, esa burguesía, esa gente con dinero, ¿no? Y también, no solo esta parte, sino también la parte de esa sociedad eh, que no disfrutaba de tantos lujos, ¿no? Y cómo la miseria de la posguerra y del extraperlo, todo esto de la cartilla de racionamiento, cómo se vivía, pues creo que también la gente pueda tener interés en conocer pues el sufrimiento del día a día de aquellos que no pudieron estar en el lado vencedor y que disfrutaban de los mayores lujos. Sí, de hecho hay protagonistas, hay muchos personajes. O sea, es verdad que las dos protagonistas son Elsa y Blanca, pero en ambas historias hay un cuadro de protagonistas y de personajes, cada uno con sus historias más o menos dramáticas, pero todos son como un elemento más de la novela, desde Roberto hasta Adela, hasta los padres y las madres de las protagonistas, cada uno, incluso la madre de Blanca es una madre muy fuerte, ¿no? O sea, quiero decir que tiene que luchar por por sacar adelante su familia a costa, digamos, de su virtud, por ejemplo. Entonces, bueno, pues no sé si hay preguntas, tenemos unos minutos más y si no, pues no sé si Marta, yo voy enseñando el libro aquí, pues esta es la libélula. No voy a decir nada sobre el diamante azul, te iba a hacer una pregunta, pero creo que mejor no. Sí, mejor. Pero, pero bueno, esta es la portada, esta es la contraportada. Aquí veis también la libélula, o sea, la libélula como símbolo de cambio, de renovación, y vemos que siempre que aparece una libélula aparece algo, o sea, sucede algo en la vida de los protagonistas, bueno, de Elsa sobre todo. Y no sé si quieres decir algo más o si alguien quiere hacer preguntas. Bueno, yo decir, pues eso, que animo a la gente a que lea esta novela, porque yo creo que hace un recorrido histórico por todo el tema de la orfebrería del siglo XX, no solo de principios, también de la posguerra, y ya veremos cómo la historia va más allá también. Y además, pues también porque es un viaje introspectivo de estas dos mujeres, de estas dos protagonistas. Y bueno, yo creo que
intento siempre relatar la historia de forma amena, de forma que aprendan historia, ¿no? Sutilmente, y yo creo bueno, que les será entretenida y que además pues conocerán muchos detalles históricos, tanto de principios del siglo XX como de la posguerra, y muchos lugares por descubrir, muy interesantes. En fin, pues eso, que espero que quienes la quieran leer les guste y disfruten con ella. Mira, Carolina Pobla, autora de Sí. Los juguetes de la guerra, te da la enhorabuena, te dice Muchas felicidades, gracias. Marta. Y También, sí, bueno, enhorabuena porque ya te digo, yo me he quedado ahí leyendo. enhorabuena Carolina también, que también tiene una gran novela con Los juguetes de la guerra. Sí. Así. Mira, ya alguien que se le ha apuntado en la lista de libros por leer, muy interesante. Pues nada, que enhorabuena, Marta, muchas gracias, Muchas gracias a mucha todos. suerte. Perfecto. Más desde Maeva ya podremos hacer más, ya iremos informando sobre las presentaciones. Habrá alguna presencial, ya veremos, bueno, la vamos anunciando conforme vayan pasando los días, a ver si todo sigue como tiene que ser. Y si no, pues también iremos anunciando y haciendo más directos por aquí también. Y nada, muchas gracias, Marta. Pues nada, gracias a ti por las preguntas y gracias también a quienes han estado escuchando esta agradable conversación. Y nada, pues muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Adiós.